Bueno, nosotros vamos a revisar la formulación estadística cuántica y en esta revisión de la formulación estadística cuántica, donde nosotros queremos describir un sistema mecánico cuántico que está expuesto a un cierto reservorio, que está en contacto con un cierto reservorio de calor con el que podrá o no intercambiar energía y partículas, queremos nosotros describir cuáles van a ser los valores esperados en el equilibrio para este tipo de sistemas. Para poder desarrollar esta estadística cuántica, nosotros tenemos que hacer uso de la matriz de densidad. Es imposible hacerlo de otra forma porque cuando tenemos estados mezclados, es decir, que estados que están fuera, que no son estados puros, donde no es posible definir precisamente una fase para cada una de las partículas que integran el sistema, entonces nosotros tenemos que considerar el concepto de matriz de densidad en la cual cada uno de los posibles estados puros del sistema va a tener una cierta probabilidad de ocurrencia y en esos términos de esa probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos posibles estados puros podemos nosotros describir cualquier estado mezclado del sistema mecánico cuántico y esos estados mezclados del sistema mecánico cuántico van a estar mezclados de acuerdo a cómo sea la interacción del sistema con el entorno. Entonces, dependiendo de cómo el sistema va a estar interactuando con su entorno, vamos a tener nosotros un tipo de ensamble u otro tipo de ensamble. Antes de entrar en todos estos detalles, vamos a hacer un pequeño recorderis de varios conceptos mecánicos cuánticos que nosotros tenemos que tener claros para abordar el tema en estudio. Lo primero es, quiero que recordemos los 5 axiomas en los que está basada la mecánica cuántica y tengamos presente que los axiomas son aquellas verdades que consideramos como ciertas y en la cual nosotros sustentamos ciertas teorías, en este caso la mecánica cuántica. Primero, el estado de un sistema es descrito por un vector de estado en un espacio lineal, pero ese espacio lineal es un espacio que se conoce como el espacio de Hilbert, donde puede estar descrito en una base con componentes infinitas. Esta es una parte muy importante y es que estamos diciendo básicamente que toda la mecánica cuántica la podemos describir a partir de describir ese espacio lineal que va a tener unas ciertas operaciones que ahora de las cuales vamos a hablar ahora. Lo segundo, los observables son representados por operadores hermíticos y las funciones de observables por funciones de estos operadores hermíticos. Acordémonos que un operador hermítico es aquellos cuya traspuesta conjugada es igual al operador. Algo importante de esto, de este segundo axioma, es que nosotros las cantidades, lo que llamamos en física clásica cantidades físicas, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de posiciones, momentum u otra cantidad física, en mecánica cuántica lo vamos a considerar como observables. Y estos observables, cuando interactúan con el sistema, cuando estos observables actúan sobre el sistema, van a dar lugar a una medición, que van a ser los valores esperados de esos observables. Y en cuanto a los valores esperados del observable, esos valores esperados van a estar dados en términos del estado esos valores esperados del observable van a estar dados en términos de los vectores de estado del sistema. Es decir, esos observables van a estar dados de esta manera. Ahora bien, la evolución temporal del sistema va a estar descrito por la ecuación de Schrödinger, donde esta h es el hamiltoniano del sistema. Y esta ecuación, esto es válido, tengamos en cuenta que estos axiomas son válidos tanto para los casos relativistas como para los casos no relativistas. Y el quinto axioma es, si al realizar una medición de un observable se obtiene el autovalor A, entonces el estado del sistema cambia al correspondiente estado. Es decir, si el sistema estaba en otro estado, al hacer una medición, el estado final del sistema va a ser el asociado a ese autovalor. Entonces, recordemos un poquito aquí muy rápidamente. Si nosotros escribimos el hamiltoniano
no relativista, nosotros esperamos escribir un hamiltoniano de esta forma. Supongamos que es una sola partícula, entonces tendríamos el operador momentum al cuadrado sobre 2 veces la masa de la partícula más un cierto potencial que puede depender del espacio y del tiempo. Voy a suponer que no hay dependencia, temporal. Si escribimos un hamiltoniano relativista, por ejemplo, para fermiones libres, con spin 1 medio. Bueno, entonces les decía que tenemos, si nosotros miramos el hamiltoniano relativista para fermiones con spin 1 medio, entonces, que eso es básicamente la ecuación de Dirac, sería el hamiltoniano de Dirac. Entonces nosotros tenemos un hamiltoniano que va a ser de la forma. Aquí tenemos esta matriz beta por mc cuadrado más la velocidad de la luz por las matrices C, producto punto con el operador de momento. Lo importante de ambos casos, miren, este es un relativista, que es para fermiones con spin 1 medio, ¿no? Y el de arriba es el no relativista. Pero en ambos casos se cumple que I h barra derivada de phi con respecto al tiempo es igual al hamiltoniano por phi. La única diferencia es que esta phi, cuando hablamos del caso, por ejemplo, de la ecuación de Dirac, corresponde a un espinor con 4 términos. Es decir, corresponde a 4 funciones de onda. Eso se puede tratar como un doble espinor, uno con energía positiva y otro con negativa, o se puede trabajar con las 4 componentes. Mientras que en el caso no relativista solamente necesitamos una función de onda para describir el problema. Por lo tanto, los axiomas que tenemos aquí de forma general aplican tanto para el caso no relativista como para el caso relativista. Son axiomas generales de la mecánica cuántica. Ahora lo que vamos a mirar son los estados estacionarios. Entonces, en mecánica cuántica nosotros tenemos un estado estacionario cuando los observables son independientes del tiempo. En ese caso, si los observables son independientes del tiempo, nosotros podemos desacoplar la componente temporal de la espacial y podemos expresar la función de onda que describe un sistema en una componente espacial y la componente temporal queda determinada por una exponencial compleja. Notemos que la dinámica cuántica, que está determinada por la ecuación de Schrödinger, implica que esta ecuación de autovalores y autovectores que obtenemos para la componente espacial en el caso estacionario nos está diciendo que los autovalores del hamiltoniano van a ser las energías correspondientes para los estados puros y los autovectores pues serán esos estados puros. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una cierta base en un espacio de Hilbert, en el cual podemos nosotros representar a nuestra función de onda, nosotros vamos a poder escribir estos estados, ¿sí? O sea, esas funciones de onda en términos de la base en el espacio de Hilbert, donde este ket que está aquí serían los autovectores, ¿sí? Serían los autovectores del hamiltoniano. Bueno, en el caso especial de que estos sean los autovectores del hamiltoniano, estas componentes que están aquí van a corresponder con unos deltas de Kronecker porque son estados puros y nosotros vamos a poder representar la función de onda en términos de una base continua, que sería esta sería una base en términos de posición. Y vamos a tener que la función de onda para estados puros va a ser de esta manera. El caso de una dimensión puede ayudarnos a entender esta expresión, esta notación. Nosotros vamos a mirar la función de onda para una dimensión
y en ese caso vamos a mostrar que efectivamente esta expresión que corresponde a proyectar esa función de onda que está en esta base, que es la base de los autovectores del Hamiltoniano, del sistema, vamos a proyectarlo en una base continua, que correspondería a una base para posiciones. Para hacer esto, si nosotros hacemos este producto interno en el espacio de Hilbert, sería simplemente el operador correspondiente acá, que va a actuar sobre sobre mi función de onda. ¿Ok? Esto debido a que cuando el operador posición actúa sobre la función de onda, vamos a obtener una cierta posición. Como se tiene que cumplir, que dado que estas funciones de onda son ortonormales, nosotros podemos encontrar, bueno, de forma general podemos encontrar que este valor de x vamos a obtenerlo al encontrar el que al hacer el bracket de esta expresión, o sea, al obtener el valor esperado del operador posición. Con esto nosotros, si miramos cuidadosamente esta expresión, para que esto nos dé este valor, esto nos va a dar este valor solamente si esta función corresponde con un delta de Dirac. De aquí concluimos que el operador posición va a terminar siendo un delta de Dirac y encontramos que efectivamente nosotros podemos expresar esta función de onda en estos términos. Esto como para ir recordando un poco la notación. ¿Ok? Entonces, la manera general como nosotros definimos el operador densidad para un cierto sistema mecánico cuántico descrito por un cierto Hamiltoniano H que tiene unos ciertos autovectores de esta forma, unos ciertos autovectores chi sub lambda, que van a corresponder con estados puros, porque son los autovectores del Hamiltoniano. Si nosotros tenemos el sistema en forma general, no necesariamente el sistema va a estar en estados puros. Por ejemplo, si nosotros colocamos ese sistema a interactuar con un foco de calor con el que puede intercambiar energía, esos estados, los estados más probables van a ser aquellos cercanos a la energía del equilibrio del sistema cuando interactúa con ese foco de calor. Entonces ya no vamos a tener igual probabilidad para todos los estados, sino que los estados van a ser más probables aquellos que tienen una energía alrededor o cercana a la energía del equilibrio en ese intercambio. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de cada estado va a cambiar y ahora tenemos que describir esa mezcla de estados en términos de una cierta probabilidad de cómo están distribuidos. De forma general, vamos a suponer que esta letra W sub lambda va a ser esa probabilidad y la definimos como una probabilidad, es decir, que la sumatoria de todos esos valores va a ser 1. Entonces, el operador densidad se define como un operador que me permite analizar todos los estados mezclados de la densidad del operador de densidad puro. O sea, esto que está aquí sería un operador de densidad para el estado puro y vamos a hacer la combinación lineal de todos los posibles estados puros multiplicados por un peso que corresponden a la probabilidad de encontrar a cada uno de esos estados en el ensamble que vamos a analizar. Esta expresión es general y estos pesos van a determinar va a depender del tipo de ensamble que tengamos nosotros. Por ejemplo, si tuviéramos un ensamble microcanónico donde la probabilidad de todos los estados es la misma porque la energía está completamente fija, pues ese W va a ser una constante. Si tenemos n sistemas formando el ensamble, pues ese W va a ser 1 sobre n, de tal forma que la suma en todos los W va a ser 1, ¿no? Pero si el ensamble es canónico, ya no vamos a tener ese tipo de distribuciones y vamos a tener que hacer uso de la función de partición para el ensamble canónico para calcular este operador de densidad. Eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, lo otro que tenemos acá es, es importante expresar esto en una cierta base. O sea, vamos a suponer que tenemos una cierta base diferente a la base de los autovectores del Hamiltoniano. Entonces nosotros podemos descomponer esos autovectores del Hamiltoniano en esa nueva base. Y al hacer eso, miren que
si reemplazamos en la definición del operador de densidad, vamos a obtener esta expresión que está aquí. ¿Sí? Esto es simplemente reemplazar esos autovectores del hamiltoniano en términos de la nueva base y reemplazamos en la definición del operador de densidad para el ensamble. Miren que si agrupamos términos, nosotros tenemos que este término anaranjado va a ser el elemento matricial del operador de densidad en la nueva base y podemos nosotros describir en términos de estos operadores matriciales pues cualquier cantidad que queramos nosotros calcular. Entonces, en este problema tenemos la matriz, una matriz particular, como les digo, hermítica, solamente que voy a suponer que los dos elementos de la diagonal son iguales. Podemos plantear un problema de autovalores, autovectores para esa matriz. Y al calcular los valores propios, vamos a obtener que los valores propios son A más B y A menos B. El valor propio A más B va a estar asociado con un autovector, que sería este, y el valor propio A menos B va a estar asociado con este autovector. ¿Sí? Si definimos a ρ1 como el producto del autovector 1 por su traspuesto, entonces vamos a obtener una matriz de esta forma. Bueno, esta matriz tiene un error aquí, esto sería un, bueno, perdón, sí está bien, un medio, sí está bien, porque son 1 sobre raíz de 2. Y si definimos la matriz ρ sub 2 como el producto del autovector 2 por su traspuesto, vamos a obtener esta otra matriz. Vamos a demostrar que el producto del ρ1 por la matriz A, la traza de este producto va a ser el autovalor lambda 1. Y la traza del producto de ρ sub 2 por A va a ser el autovalor lambda 2. Entonces quiero que tomen unos minutos para que resolvamos esto. Entonces observemos que la traza de ρ1 por A1 sería la traza del producto de esta matriz por esta otra. Y esta traza va a darnos A más B, que corresponde con lambda 1. Al hacer lo mismo, colocando en vez de la matriz esta otra, pues nos va a dar A menos B. Con lo cual vemos que la traza del producto de la matriz densidad conformada por el producto del autovector por su conjugado, si multiplicamos esa matriz densidad por la matriz y sacamos la traza, eso nos va a dar el valor esperado. Eso es algo interesante y creo que este ejemplo de esta analogía con el álgebra lineal nos permite entender un poquito mejor esto. Ahora, por otro lado, tenemos el concepto de valor esperado del operador A. Este valor esperado del operador A lo podemos entender en términos de, supongamos que tenemos un sistema y ese sistema está en un estado mezclado y ese estado mezclado lo podemos describir en términos de los estados puros como la matriz densidad para ese estado puro, el operador de densidad para ese estado puro, multiplicado por el peso correspondiente a ese estado puro, es decir, por la probabilidad de encontrar el sistema en el estado puro. Y sumamos para todos los posibles, para todos los posibles estados en los que se puede encontrar el sistema. Si nosotros tomamos un cierto operador A, entonces nosotros sabemos por definición que el valor esperado del operador A sería, para un cierto estado puro, sería el bracket de ese operador A, es decir, hacer el producto interno para ese estado puro. Pero la contribución de cada estado puro va a estar determinado por el peso, es decir, la probabilidad de que encontremos ese estado puro. Si nosotros realizamos esta operación, la cual está acá, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa, o sea, si realizamos esta operación que está aquí y vamos a multiplicar por la matriz de identidad, recordemos que nosotros podemos multiplicar por la matriz de identidad de esta forma. Entonces, al hacerlo de esta forma, podemos identificar los términos.
Algo que nos facilita, algo para facilitarnos el asunto es, vamos a mostrar que estos términos que están en naranjado con lila y, bueno, con rojo, carmín y lila, corresponden a este término matricial ρmn. Miren que ρmn sería hacer actuar el estado m sobre ρ y colocar, es decir, hacer que el sistema que estaba en el estado n, sobre el cual actúa el operador densidad, termine en el estado m. Si nosotros hacemos esta operación, usando la definición que tenemos acá arriba del operador de densidad, obtenemos esta expresión de aquí. Si se dan cuenta, este término que está aquí ya no es una matriz, sino es un número. Es este mismo. Este es este mismo. Entonces, reordenando términos, nosotros encontramos que el valor esperado de este operador vamos a poder escribirlo en términos de las matrices densidad y la matriz del autovalor, que sería esta. Del operador, que sería esta. Noten que esta doble sumatoria la podemos hacer, esta doble sumatoria la podemos entender como estos índices que están acá implican que hay un producto de una matriz por otra matriz. Y eso correspondería a tener el producto del operador densidad por el operador A. Y de esos tomamos el término, que aquí sería el M. Bueno, aquí cambié el índice, lo llamé alfa. Estamos tomando el término de la diagonal. Entonces miren que aquí estamos demostrando que el valor esperado de A va a ser la traza de ρ por A. Entonces, la evolución temporal del operador densidad. Vamos a mirar en términos generales cómo evoluciona este operador densidad, pensando en qué sucede si el sistema comienza a cambiar de un estado puro a otro y cómo podemos nosotros describir esos cambios del sistema, o sea, de reorganización del sistema. Entonces, para mirar esto, vamos a partir de la definición de matriz densidad en general y vamos a observar cómo se organizan estos términos. Entonces, miren, si nosotros aplicamos la derivada parcial de esta expresión, vamos a tener la derivada parcial del ket de este ket, ¿sí? Por el bra, y más la suma con la derivada del bra con el ket a la izquierda. Ahora, recordemos que la ecuación de Schrödinger, que nos define la dinámica del sistema, nos dice a nosotros cómo es la evolución temporal del ket, ¿sí? Ahora, para el bra simplemente sacamos el conjugado de ambos lados. Entonces, por eso nos da aquí menos i. Y tendríamos estas dos expresiones que podemos nosotros reemplazar acá. Entonces, miren, nosotros tenemos, aquí tenemos esta derivada parcial, aquí tenemos esta derivada parcial. Entonces, vamos a reemplazar las expresiones. Voy a factorizar el término 1 sobre i h barra. Y miren que tenemos esta expresión de aquí. Yo marqué en naranjado la definición del operador densidad para que pudiéramos colocarlo de forma compacta acá. Entonces miren que básicamente encontramos un análogo al teorema de Liouville que nos dice que este operador de densidad, ¿sí? Que este operador de densidad tiene una evolución temporal que es proporcional a el conmutador entre el hamiltoniano y el operador de densidad. En un estado estacionario, es decir, donde la densidad no varía en el tiempo, nosotros vamos a tener, en ese caso vamos a tener que el sistema va a permanecer en ese estado sin variar. Y esos estados van a ser los que van a definir, o sea, esta ecuación que está acá va a definirnos a nosotros cómo es la evolución del sistema descrito en términos del operador de densidad.